Hola jóvenes, padres de familia y público que nos acompaña. Sean bienvenidas y bienvenidos a Educando TV. Mi nombre es Josafat López Cruz, soy el facilitador de la asignatura de Español, tercer grado, nivel secundaria. El día de hoy vamos a continuar con un tema que ya venimos desarrollando y que se iría traduciendo en un proyecto y se refiere a estudiar las manifestaciones poéticas en un movimiento literario. La segunda sesión que se refiere a este tema y previamente pues pusimos en contexto cada uno de los movimientos, abordamos, si recuerdas, el romanticismo y vamos a avanzar en esta sesión el modernismo, así como el barroco. Pero muy importante que desarrollemos en el proceso y para el término de nuestro proyecto lo siguiente. Estos se convierten en insumos para que elaboremos una tabla comparativa. Que estos se conviertan entonces en insumos para que al establecer las características de cada uno de esos movimientos literarios que hemos ido desarrollando, pues se pueda elaborar uno general de todas las corrientes que vamos desarrollando. Que tengas en cuenta que lo ubiquemos en un contexto del mundo, pero también que lo aterricemos a nivel de nuestro país, México. Así también, para que lo tengas en cuenta, debemos identificar las aportaciones, identificar cuáles son las aportaciones o recursos que nos proporcionan estos movimientos literarios en nuestra lengua castellana, a nuestra cultura, arte y en general a nuestra educación. Otro punto relevante y del cual pues es la columna vertebral de nuestro proyecto, pues es identificar la lírica que se desarrolla en cada uno de estos movimientos, tanto en poemas o en la poesía, en los versos y novelas. ¿Para qué? ¿Para qué es importante que identifiquemos ello? Porque lo que pretendemos es que además que debes de leer poesía, debes leer en general literatura, pues también ubiquemos cuáles son algunos recursos y aportaciones que nos van a proporcionar en nuestra educación, pero sobre todo para enriquecer nuestro lenguaje, nuestra lengua castellana. Es así entonces como debes de tener en cuenta que se convierte entonces en insumos para desarrollar una tabla comparativa de los movimientos que hemos ido desarrollando, así como identificar las aportaciones a nuestra lengua castellana, a nuestra cultura, el arte, pero sobre todo en nuestra educación. Y de manera específica, pues identificar la lírica que se va a ir desarrollando, el lenguaje
que van a ir desarrollando cada uno de los exponentes o los autores cuando se dedicaron en cada uno de estas épocas a desarrollar ya sea literatura, poesía, y que seas capaz de identificarlo. En el tema en el movimiento del modernismo, pues debemos ubicarlo en el tiempo, en el espacio, pero también en qué consiste. Y García Mejía Antonio, un video que por cierto está disponible en internet, si tienes acceso te invito que lo veas de manera completa, sostiene que es un término general que se emplea a las corrientes de renovación artística. Recuerda que son épocas, periodos de tiempo en las que se van a tener lugar y que si era el romanticismo el que venía previamente a finales del siglo XIX, entonces es ahí donde se remonta después el modernismo, en el cual pues lo que busca es renovar justamente el arte que se venía desarrollando pues en diferentes campos, pero esencialmente pues en la literatura. Y sostiene este mismo personaje que por modernismo se entiende todo lo que no se entiende, porque van a emplear diferentes signos de puntuación, diferente léxico, diferente sintaxis. Entonces eso hace que lo caracterice, lo distinga según el momento, según la perspectiva en el que estos autores quisieran o lo dirigen en su momento ese movimiento literario. Persigue renovar formas y palabras con el ideal arte por arte. Consideran muy importante pues la estética paranciana o la belleza pues de cómo se va a tomar a la hora de desarrollarlo, pues muy importante la belleza, pero también de lo que venía previamente, lo que va a ser un racionalismo y el desarrollo del capitalismo, que es un contexto importante a nivel mundial, también que debemos ubicarlo. ¿Por qué lo critica? Porque se venía desarrollando un individualismo o un racionalismo muy fuerte, que venía acompañado de una corriente teórica también, que aunque no lo establecemos en nuestra lámina, pero que es importante que lo tengas en cuenta, que va a ser el positivismo. Y que todos vienen según la dinámica de la economía. Recuerda que a finales del siglo XVIII, principalmente en 1776, 1780, cuando se da la revolución industrial y se empieza a desarrollar lo que va a ser el liberalismo económico, que no se refiere más que nada al libre mercado, al libre intercambio de productos y de mercancías. Y por otro sendero teórico se va a empezar a desarrollar lo que se va a llamar el liberalismo social, o le llamaron liberalismo decimonónico del siglo XIX, el cual pues se va a desarrollar esencialmente en Europa y que van a tomar en cuenta pues las dos perspectivas al individuo, sí, al individuo que se toma en cuenta su creencia, sus deseos,
sus preferencias y a partir de ahí empezar a desarrollar también la teoría. ¿Por qué razón? Porque viene desarrollándose un capitalismo muy fuerte. El capitalismo va a ser una corriente económica que se va a basar en el libre mercado, en el libre intercambio de bienes y de servicios, pero que se van a centrar propiamente en esa racionalidad. ¿En qué consiste esa racionalidad? Venía previamente, ¿sí? Desde la Edad Media, pasando por el Barroco, no se salva, claro está, el romanticismo, el modernismo, hasta hoy día. Esa racionalidad que por un lado también viene según la razón y la verdad, pero por otro también va a establecerse según esa utilidad, esa ganancia que viene con el capital. Por eso es que el modernismo lo va a criticar, ese racionalismo de ganar, ese racionalismo utilitario y que también se va a incrustar en nuestro país. Recuerden, finales del siglo XIX, en el cual pues se ubica el modernismo, pues está gobernando Porfirio Díaz y que pues se va a desarrollar eso que venía de Europa en términos económicos, de intercambio con diferentes países y que eso también se va a traducir en poesía, en literatura, pero como una crítica. Que va a empezar a tomar en este periodo mucha fuerza. Se critica entonces ese racionalismo de la ganancia, pero también se va a tomar mucha fuerza, claro está, el individuo y después en la persona como un sujeto de derecho y que va a avanzarse en este periodo. La fuente de inspiración para el modernismo pues es el gusto por lo exótico, la belleza, aquello que pues es propio, auténtico, pero también lo de la belleza. La belleza en términos naturales, si quieren, en términos también de la mujer, en términos también de fuentes que pueden plasmarse en belleza. Por eso es importante que ubiquemos ello, libre de lo moral, lo pedagógico y lo utilitario. Es decir, se centran fuertemente en lo exótico y en la belleza. Hay un fuerte papel de la mujer, ¿sí? Recordemos que la mujer pues ha estado desafortunadamente relegada. Bueno, pues en este movimiento literario del modernismo empieza a tomar presencia, importancia, sobre todo en estos movimientos literarios. ¿Cómo nos ubicamos en ello? Seguramente tú escuchas música y revisamos diferentes músicas y normalmente le cantan a la mujer. Al menos en estos tiempos, bueno, se empieza a tomar auge, fuerza, ¿sí?, de la consideración de la mujer. Pero también no una mujer que meramente se va a dibujar y a describir su belleza, sino también se va a describir como una mujer perversa, voluptuosa y cruel. Nos ubica fácilmente las canciones que escuchamos, ¿sí?, de cómo se dirigen hacia la mujer, ¿sí? Si se le canta a su belleza, a su sensibilidad, o en este sentido se escribe sobre su belleza,
sobre su sensibilidad, sobre el papel que juega en la familia, o bien, como lo consideraron en este tiempo, una mujer perversa, voluptuosa y cruel. También cobra auge de lo bohemio y se rechaza lo vulgar y rutinario. También vamos a encontrar de manera general como que dos tendencias al interior del modernismo. Uno va a ser el modernismo parnasiano, que construye mundos imaginarios como la fantasía, la melancolía y lo exótico, y otra tendencia que se va a denominar Grupo del 98, que va a tener fuerte presencia en España, porque resaltar que esta es uno de los movimientos literarios que van a tener mayor fuerza en Hispanoamérica. Hispanoamérica van a ser esos países, esos territorios donde la lengua principal pues va a ser el castellano, aunque claro está que se interactúa fuertemente con el portugués y el francés por nuestra historia colonial de los países que colonizaron nuestros países, y que pues eso va a tener una presencia también muy importante. La fantasía, la melancolía y lo exótico. La fantasía de aquello que te va permitiendo construir ficción, aquello que también ayuda a alimentar tu imaginación, que puedas idear desde diferentes espacios, diferentes momentos y diferentes papeles que se van a jugar en la interacción tanto entre seres humanos con la naturaleza, pero que te ayuda a imaginar. O aquello melancólico que también todos los seres humanos los padecemos, sobre todo en las buenas o malas relaciones mismas que se van a ir dando pues entre los seres humanos. Y lo exótico, pues ya lo explicábamos. En el amor también se desarrolló los sentimientos imposibles, aquello que cuando tienes una esperanza, una expectativa de una relación amorosa, para decir algo, ¿sí? Para ponerlo en contexto, un ejemplo, pues también se sueña, se tiene como la utopía, la esperanza de aquello que puede que no sea alcanzable, pero que es bueno, de hecho, soñarlo, porque pues se convierte en un mecanismo que también nos echa hacia adelante. Un erotismo, ¿sí?, desenfrenado y arraigado antisocial y moral también se desarrolla, ¿sí? Esas relaciones entre hombres y mujeres, pues también se empieza a escribir. Está centrado también, como ustedes notarán, sobre todo por los aspectos que se van a desarrollar, pues también es muy marcado que se centra en el mundo interior de lo que nace desde el corazón, la mente, la intuición, la imaginación de el poeta, y va a otorgar palabras, significados diferentes al que incorporan en el lenguaje común. Es decir, que en algunos o en la mayoría de los casos van a emplear diferentes palabras que no necesariamente está en el lenguaje común. Y algo importante, ¿a quiénes está dirigido el modernismo? Pues paradójicamente está dirigido a un sector selecto y exquisito, porque la literatura debería de estar abierta a todos los sectores de la población, pero el modernismo está pensando, claro está, en un sector que lee, en un sector que pues sí que
tiene ese apetito, esa visión de valorar lo que se está desarrollando en la época. Y por eso lo importante de que está dirigido a un sector. Claro, hoy día que tenemos la oportunidad de leer y tener acceso a ello, pues nos damos cuenta que en la época pues estaba dirigido exclusivamente a un sector. Y va a emplear versos de 14, 12 y 9 sílabas, en el cual cuando decíamos que identifiquemos la lírica, pues debemos identificar las sílabas, el uso incluso de signos de puntuación. Entonces, y experimenta con variaciones de estrofas que van a conjugar ritmo, color y plasticidad. Porque no es solo de leer poemas o versos y que haya rimas, sino también cuántas sílabas emplean. Los signos de puntuación, si se emplea más la coma, por ejemplo, pues entonces esa es una característica que nosotros estaríamos encontrando en ello. Desarrollo de sonetos construidos con alejandrinos y serventecios en lugar de cuartetos, es decir, de 4 líneas, pues se van a desarrollar otros, de manera que, pues eso es lo que distingue al movimiento literario. Romance con 7 y 9 sílabas y la silva, su estrofa favorita. La época, entonces, que se ubica, el romanticismo va a ser 1880, 1920, y algunos van a sostener que este movimiento literario traspasa 1920 hasta la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que es difuso el periodo, pero más o menos pues se ubica entonces en el tránsito del siglo XIX, siglo XX, a principios del siglo XX. ¿Cuáles van a ser sus representantes? Pues el precursor, iniciador destacado va a ser el nicaragüense Rubén Darío, con un libro muy famoso que se titula Azul y que distinguió diferentes variedades de ese color, y que en una sesión posterior, de hecho, vamos a retomar algún fragmento para que pues podamos comprender lo que este poeta pues desarrolló. Amado Nervo, Salvador Díaz Mirón, Manuel Gutiérrez Nájera, mexicanos que también contribuyeron a este proceso del movimiento literario, Julio Herrera, Juana de Ibarbarou, uruguayos, la chilena Gabriela Mistral, a quien José Vasconcelos trajo en los años 20 para desarrollar ese modelo educativo que soñaba Vasconcelos de poner el arte, la cultura, la pintura. Recordemos que con Gabriela Mistral, poeta, ¿sí? Pedagoga también, propiciaron que trajeran a pintores como Diego Rivera, Frida Kahlo. Después se incorporaron otros como José Clemente Orozco, Alfaro Siqueiros y muchos otros que constituyeron lo que se llamó misioneros modernos, y que pasó de aquel profesor que pues conocemos hoy día, pues en ese momento se convierten en misioneros modernos, llevando el arte, la literatura en cada uno de los rincones de nuestro país. Esa es una de las grandes aportaciones que va a realizar entonces el modernismo en nuestro país, y que debemos de buscar en nuestros libros, en internet, por ejemplo, los grandes murales que se desarrollaron en la época, por ejemplo, la Mesa de la Fraternidad Universal de Diego Rivera, o por qué cuando vemos también algunos cuadros de Frida Kahlo y de mismo Diego Rivera,
que vamos a encontrar flores en específico, pues eso también está muy articulado con el modernismo, pero sobre todo también eso cómo viene a contribuir en nuestra cultura y en nuestra educación. En la próxima sesión, entonces retomaremos el barroco, parte del Renacimiento, y concluiríamos con una tabla comparativa, identificando la lírica y desarrollando este ejercicio tan importante para tu formación. Ha sido un enorme gusto estar contigo. Continuamos en la próxima sesión.